Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les voy a estar compartiendo unos peinados hermosísimos con trenzas para cabello corto, aunque también estos peinados los pueden hacer si tienen el cabello mediano o también si tienen el cabello largo. Yo pienso que se miran hermosísimos en cualquier tamaño de cabello, pero como yo tengo el cabello corto, estas son las trenzas que más me gusta hacerme. Les quiero compartir este video para que puedan practicar, porque yo sé que a muchas se les hace difícil hacer este estilo de trenzas, así que ahorita, aprovechando que tenemos tiempo, vamos a practicar hacernos estas trenzas. Y ahora sí, sin nada más que decir, ya que los dejo con este video. Para la primera trenza lo único que vamos a necesitar es un hilito. Yo uso estos negros porque tengo mi cabello oscuro, pero si ustedes tienen su cabello rubio pueden usar los que son claritos. Ok, lo que vamos a hacer es dividir nuestro cabello del lado, solo por la parte de arriba. Esta parte no la vamos a tocar. Entonces ahora vamos a sacar toda esta parte de cabello de la parte de enfrente, y el resto de nuestro cabello, para que no nos estorbe, lo vamos a asegurar con una liguita, ya sea al lado o en la parte de atrás. Y ahora sí vamos a comenzar con nuestra trenza. Me voy a acercar un poquito más a la cámara para que ustedes puedan ver más de cerca. Yo aquí tengo mi espejo, por supuesto. Para hacernos estas trenzas tenemos que hacerlo, es obligatorio hacerlas enfrente de un espejo. Ok, ahora este mechoncito lo vamos a dividir en tres. Entonces lo que vamos a hacer es que miren, yo agarro el mechón de enfrente con una mano y luego los dos mechones de atrás yo los tengo sujetados con esta mano. Entonces vamos a pasar el mechón de la parte de atrás, lo vamos a pasar para en medio, y el mechón de enfrente lo vamos a pasar para la parte de atrás. Ahora a este mechón que queda aquí, miren, encima de mi dedo, a ese mechón le vamos a agregar cabello. Y prácticamente esta es la técnica. Miren, aquí lo importante es sujetar muy bien estos mechones. Y en lo que vamos cruzando vamos a ir agregando cabello de los dos lados. Como pueden ver, yo al cabello que siempre le agrego, perdón, al mechón que siempre le agrego cabello es al que estoy sujetando. Y como pueden ver, yo aquí estoy sujetando los tres mechones solo con una mano. Entonces eso es lo que ustedes tienen que practicar, poder sujetar muy bien esos mechones. Entonces con esta mano le voy a agregar cabello a este mechón sin soltarlo, porque tengo que sujetar el mechón que yo ya tenía agarrado y también el mechón que le estoy agregando, ¿ok? Tenemos que ser bien cuidadosas. Y prácticamente con este dedo yo siempre estoy, ¿cómo se dice? Dividiendo el cabello y también sujetándolo. Miren, aquí mi dedo, aquí está. Este dedo cumple varios papeles. Con este dedo tengo este mechón aquí en la parte de arriba, pero también estoy sujetando este. O sea que un mechón lo tengo sujetado y en la parte de acá arriba está otro mechón, y con el resto de mis dedos, con los otros tres dedos, estoy agarrando este mechón. Entonces practiquen eso y ustedes verán que esas trenzas les van a salir. Entonces miren, es lo mismo, o sea que la parte difícil es comenzarla, pero una vez y comenzamos esta trenza, ya lo demás es exactamente lo mismo. Y una vez que hemos agregado todo el cabello, yo lo que hago es doblarla más para poder sujetarla bien. Ok, ya la tengo bien segura. Ahora lo que voy a hacer es usar el hilito para amarrarla bien. Y ahora lo que voy a hacer es soltarme el cabello, y lo que voy a hacer es agregarle unos aretes para que ustedes vean la gran diferencia, que también hacen unos aretes bonitos, ya que esta oreja queda descubierta. Entonces se me hace un toque bonito agregarle unos aretes. Y listo, así queda nuestro primer peinado. Para
Para nuestro segundo peinado nos vamos a dividir el cabello por la mitad. Miren, yo no soy muy fanática de dividirme el cabello por la mitad. No sé, como que me he acostumbrado siempre a dividírmelo por este lado. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar prácticamente el mismo tamaño de mechón que sacamos en la primera trenza. Este cabello lo vamos a tirar hacia atrás y solo ese mechón lo vamos a dejar hacia enfrente. Y el cabello de la parte de atrás lo vamos a sujetar porque solo vamos a estar trabajando con estos dos mechones de enfrente. Y vamos a hacer exactamente la misma trenza, solo que este peinado va a ser diferente. Esta trenza se llama holandesa. Y bueno, aquí no les voy a explicar tanto porque siento que ya en la primera les expliqué bastante de cómo es que funciona esta trenza. Pero les vuelvo a repetir que la práctica hacia el maestro. Lo que vamos a hacer con esta trenza es terminarla, o sea que vamos a trenzar todo ese mechón porque al final vamos a cruzar, vamos a amarrar estas trencitas por la parte de arriba o por la parte de abajo, ya eso va a ser opcional. Por cierto, un tip que siempre les comparto es que estas trencitas así delgaditas son más complicadas porque los mechones son más delgados. Entonces, entre más delgado está el mechón, es más complicado agarrarle la técnica a sujetar los mechones. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es que practiquen esta trenza con toda la mitad de su cabello, pero practiquen con mechones bastante gruesos para que practiquen la técnica. Entonces la técnica se practica muchísimo más fácil usando mechones gruesos. Y listo, este es el resultado final. Son bromas, oh my goodness. Ok, les voy a mostrar dos opciones. Estas trenzas las podemos amarrar por debajo, pero si lo hacemos por debajo tenemos que hacerlo ahorita que tenemos nuestro cabello amarrado. Pero si las queremos amarrar por encima, nos tenemos que soltar el cabello y amarrarlas así. Entonces esto ya va a depender del gusto de cada una. Yo me las voy a amarrar por la parte de arriba y lo que voy a hacer es usar un hulito extra. También si no tenemos suficientes hulitos, lo que podemos hacer es quitarle un hulito a una de las trenzas para poder unir las dos con un solo hulito. Para nuestra próxima trenza lo que vamos a hacer es sacar un mechón de la parte de enfrente de nuestro cabello y ese mechón lo vamos a dividir en dos. Miren, esta trenza es un poquito más complicada, así que si ustedes vienen empezando les recomiendo que practiquen más con las trenzas de lado, porque con esta trenza vamos a agarrar toditito nuestro cabello. Vamos a usar exactamente la misma técnica. Miren, yo estoy cruzando mechones y agregando cabello de los lados, pero como estos mechones son más grandes, más largos, aparte de que tenemos que asegurarnos de sujetar muy bien los tres mechones, también tenemos que asegurarnos de agarrar muy bien el mechón que estamos agregando. Así que por eso les digo, o sea, si son completamente principiantes no les recomiendo esta trenza. Ahora, si ustedes ya las manejan un poquito mejor, tienen el cabello corto o largo, mediano y quieren amarrarse todo el cabello con una trenza, esta trenza es para ustedes.
Para esta trenza es muy importante manejar la técnica bien, porque como pueden ver, yo no estoy viendo lo que estoy haciendo en la parte de atrás, sino que simplemente estoy sintiendo los mechones. Así que si no tenemos bien manejada la técnica de sujetar bien estos mechones, esta trenza no nos va a salir. Mientras que si hacemos las trenzas que son de lado, podemos ver exactamente lo que estamos haciendo. Si ustedes tienen el cabello corto, al igual que yo, esta última parte es bien complicada porque es algo difícil sujetar estos pelitos chiquititos, pero pues intentando lo logramos. Cuando yo me hago esta trenza me gusta mucho usar este gel porque como pueden ver yo tengo bastantes baby hairs, que son estos pelitos chiquititos de bebé y pues se me ponen locos, entonces para mí es bastante necesario. También tengo estas patillas de aquí de lado que miren, obviamente no me las puedo llevar hasta arriba, sino que siempre quedan ahí. Lo que hago a veces es sujetarlas con uno de estos ganchitos. Si no quiero que se me miren aquí al lado, lo que puedo hacer es agarrarlas y ponerlas por la parte de atrás. O simplemente pues las podemos dejar ahí, ¿verdad? Todo esto depende del gusto de cada quien. Pero si usamos el gel ayuda a controlarlos. Entonces estos pelitos tenemos dos opciones: agarrarlos con un ganchito o aplicarnos el gel. Pero no sé si ustedes pueden ver en cámara, pero aquí enfrente tengo bastantes pelitos salidos porque son esos pelitos de bebé, pero en eso ayuda el gel. Por el momento me la voy a dejar así, miren. Estos pelos pueden quedar así o también podemos hacer un moñito con estos pelos, pero como pueden ver por el corte que yo ando los tengo bastante disparejos, así que mejor prefiero dejarlos en una colita. Otra técnica también que podemos usar con los ganchitos, por ejemplo, si nos quedan bultitos de cabello que no se ven bien, que no socamos bien, porque hay veces que ciertos mechones no los podemos socar bien, entonces lo que yo hago es traerme todo ese mechón bien cerquita de la trenza y lo ajusto con uno de estos ganchitos. Ahorita no se ven mucho porque no me quedó así un mechón que se note bastante, pero esa es otra técnica también para no deshacer toda la trenza y volver a comenzar. Ese es un tip muy bueno. Y ya por último les voy a dar una opción más fácil y también muy bonita para amarrar todo su cabello con una sola trenza. Ahora, si ustedes tienen el cabello más corto que yo, no estoy segura si les va a funcionar. Puede que les funcione si tienen menos cantidad de cabello que yo, ya que a mí hay veces que se me hace bastante difícil porque es que yo tengo mucho cabello. Entonces lo que vamos a hacer, pero de igual manera ustedes pueden intentarlo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es dividir nuestro cabello bastante de lado. Miren, lo pueden hacer aún más de lado, vamos a hacerlo un poquito más de lado. Todo esto depende. Ahora, vuelvo y repito, si ustedes tienen muchos baby hairs, estos pelitos paraditos que ustedes ven aquí, les aconsejo que usen el gel. Yo lo quería utilizar, pero es que no estoy segura si, porque tengo más cosas que hacer, no estoy segura si me voy a quedar con esta trenza o quiero hacerme otra. Y si me aplico este producto, pues me lo voy a tener que aplicar casi en todo mi cabello, así que no quiero darle esa forma a mi cabello. Una vez que dividimos nuestro cabello, lo vamos a traer todo para este lado. Ahora lo que vamos a hacer es sacar este mechón de cabello y ese mechón lo vamos a dividir en tres. Miren, esta trenza queda bien bonita con el cabello mediano y también con el cabello largo. Y vamos a usar exactamente la misma técnica. Como ustedes pueden ver, yo estoy haciendo exactamente la misma técnica con todas las trenzas. Y esta trenza se les puede hacer muchísimo más fácil porque estamos viendo absolutamente
todo lo que estamos haciendo. No es como la anterior que estamos trabajando bastante en la parte de atrás y pues eso puede ser un poquito más difícil. Ahora, algo que también tenemos que tener en cuenta es que estamos usando nuestros deditos también como un peine, porque estamos peinando. Miren aquí, este mechón tiene un montón de pelitos aquí locos, entonces lo que yo hago es, antes de cruzarlo o de hacer algo con él, es peinarlo para que la trenza quede más bonita. Y como pueden ver, estoy agregando cabello de los dos lados. Esta trenza ustedes la pueden hacer más gruesa si prefieren. A lo que me refiero es agarrar mechones más gruesos. Una, para hacerla más rápido, y dos, para que se les haga muchísimo más fácil. Este cabello de este lado también tenemos que irlo peinando porque lo estamos agregando todo a la trenza. Y aquí tenemos que ser bien cuidadosas y mantener estos mechones de cabello bien asegurados. Como pueden ver, el corte de cabello que yo traigo me hace ver los mechones bien disparejos, así que esto es una desventaja para mí. Entonces puede ser un poquito complicado, pero lo logro. O sea, tengo el cabello suficiente largo para hacer esta trenza y agarrar todo el cabello. Terminamos, lo logré, pero miren, eso es lo que les digo, aquí ya se me están aflojando los mechones porque están demasiado gruesos y mi cabello no está lo suficientemente largo. Okay, lo que voy a hacer es sujetarlos inmediatamente. Voy a asegurarme de jalar bien estos cabellos de aquí de abajo porque son los que normalmente quedan por fuera. Ok, lo logramos. Miren, la trenza queda bien bonita. Ahora con esta colita yo quiero hacer algo porque honestamente no me gusta cómo se mira así. Entonces voy a intentar amarrarla otra vez. El hulito que usé de primero es más que todo para sujetar todo mi cabello y pues que no se me afloje la trenza. Ahora este segundo hulito va a ser para darle una forma diferente a este cabello. Miren, lo que hago es nada más hacer como un moñito súper básico. No puedo hacer mucho porque miren, ahí están esos pelitos de afuera. Es un poquito complicado para mí. Y listo, terminamos con nuestro último peinado. Ya saben que si ustedes se están quedando en casita y tienen tiempo, pueden ponerse a practicar estas trenzas que la verdad que son súper útiles a la hora de viajar, a la hora de querer amarrarnos el cabello de una manera diferente, que no sea el típico chonguito que siempre andamos. Yo sé que es muy fácil, pero miren, una vez nosotras agarramos la técnica, esas trenzas nos las podemos hacer en unos 5 minutos lo más. Por cierto, si ustedes tienen el cabello mediano o largo, esta trenza la pueden aflojar para darle más volumen y se ve preciosa. Obviamente yo no puedo hacerlo porque ustedes vieron que antes y me pude amarrar estos pelos de aquí porque como lo tengo bastante corto de acá abajo, entonces se me hace un poquito difícil. Pero si ustedes tienen el cabello largo o mediano, háganlo y les va a quedar preciosísimo. Bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les guste muchísimo y que principalmente les ayude. Ya saben, pónganse a practicar estas trenzas que les aseguro que una vez ustedes agarren la técnica no van a parar o no van a dejar de hacerse estas trenzas que son súper fáciles y se miran bien bonitas. Si este video les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo le dan clic ahí y listo. Y si les gustaría saber un poquito más sobre mí, recuerden que los lunes o los miércoles les estoy compartiendo un vlog de mi vida. Ahorita les estoy compartiendo un vlog a la semana, pero se me hace que están algo aburridos porque literal nadie está haciendo nada, todos estamos aquí en la casa. Déjenme saber si de igual manera pues a ustedes les interesa lo que yo hago aquí en mi casa. Y también me pueden seguir en todas mis redes sociales, ya que por allá siempre estoy en contacto con ustedes absolutamente todos los días. En
En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos virtuales y yo las veo en el próximo video. Bye.